Muy buenos días, chicos. Es el lunes 8 de junio y vamos a dar curso a la lección que a mí me parece, desde mi punto de vista, es muy importante. He denominado a esta clase la salud biopsicosocial en Bolivia. Generalmente nosotros tenemos grandes teorías de nuestros investigadores, de nuestros psicólogos, la mayor parte foráneos de Europa, especialmente Estados Unidos, pero muy poco sabemos traer esas enseñanzas, traer esa teoría a nuestra práctica y a nuestra realidad. Por eso es de que yo los desafío a que hagamos un breve recorrido por los síntomas y señales que los psicólogos bolivianos debemos tomar en cuenta, eh, no solamente hasta ahora que hemos aprendido Piaget, sino como vamos a ver más adelante con los demás autores que hacen a la psicología genética. Siempre ustedes van a ver de que hay determinadas eh, frases, determinados mensajes que yo quiero darles, eh, dentro de lo que compete mi materia ve desde el inicio, desde los inicios del ser humano hasta la muerte. Y bueno, hay determinadas frases que yo he venido acuñando y que yo quisiera de que ustedes las subrayen. Una dice, la historia de todo ser humano, de todo humano, comienza antes de ser concebido y se la imprime en el deseo de los padres. ¿Cuántas veces les he dicho que nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros, comienza no cuando hemos sido concebidos, sino antes de ello? Está inscrita en el deseo de nuestros padres. La historia de nuestros padres es parte de nuestra identidad. Y claro, porque la historia de nuestros padres hace la forma de ser de ellos, la historia de nuestros padres hace que nosotros los tengamos a ellos como modelos, pero además, no se olviden esa tendencia que tenemos los seres humanos de repetir la historia de nuestros padres. Por lo tanto, cuidado, si bien son parte de nuestra identidad, pero tenemos que saber discernir aquello que lo tenemos que preservar de aquello que lo tenemos que desechar, aquellos paradigmas, aquellos modelos que tenemos que desechar. Las hazañas de nuestros ancestros son narraciones familiares que se convierten en mensajes. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Nosotros tenemos toda una historia heredada, no solamente de nuestros papás, sino también del abuelito, del bisabuelito, que qué hicieron, que cómo hicieron, que qué pensaban, que cómo se conducían. Por lo tanto, cuidado que esas hazañas son narraciones que se pueden convertir en mensajes para nosotros. Eh, no solo, o sea, y en este sentido hablo para nosotros, pero obvio que también privilegio también los mensajes y aquellos estudios y aquella influencia que podamos nosotros dar a nuestros pacientes. Todo presente es resumen del pasado vivencial de una persona. Qué bonito es esto, en todo presente está todo nuestro pasado. Este presente es el resumen del pasado. Y por último, el futuro está inscrito en el pasado, está escrito en el pasado. Fíjense ustedes lo importante de esto, porque si nosotros analizamos cómo ha sido la historia de una persona, la novela familiar de una persona, cómo podemos muchas veces predecir que no es científico, pero podemos
suponer aquello que va a influir en la persona. En este sentido, también les pongo que el pasado no se lo puede cambiar, fue así, está escrito así. No hay la posibilidad del hubiera o el hubiese en el pasado. El pasado así fue escrito, pero siempre tener en cuenta que el presente y el futuro sí se pueden enfrentar y elaborar y solucionar. Por lo tanto, si bien al pasado no podemos cambiarlo, pero sí podemos hacer algo por el presente y por el futuro. Nosotros los psicólogos somos los más fervientes creyentes del cambio. Todo puede cambiar, menos la muerte. Tampoco podemos cambiar algunas cosillas, por ejemplo, estructuras, cuando ya están consolidadas. Pero sí podemos influir para que se consoliden buenas estructuras cuando tenemos la opción de intervenir como psicólogos en vidas de niños, en vidas de familias que crían niños. Ahora bien, ¿por qué hablamos de esto? Si estamos hablando de psicología genética, pues acá está, la psicología genética y el soma. Vamos a partir porque todos los autores que vamos a ver en psicología genética son autores que todos ellos confirman que nuestros inicios, los inicios de nuestro psiquismo, está en la estructura somática. Un breve recorrido por ello, Piaget, el mismo libro que hemos ido leyendo, El nacimiento de la inteligencia, nos habla de que la inteligencia parte de una estructura orgánica. Somos parte de una estructura orgánica. ¿Y qué quiere decir eso en pocas palabras? Cuán importante es la estructura orgánica, la salud de todos nuestros sistemas, cuán importante es para nuestra salud mental. Vygotsky, que también ustedes lo han visto en algunas materias anteriores, pero que ahora lo vamos a pasar el día miércoles, vamos a hablar de Vygotsky. Afirma que el psiquismo es sostenido por un cuerpo, un soma, en total interrelación con la cultura. Vygotsky, gran exponente de la psicología genética. Y Vallon, que es otro gran exponente de la psicología genética, considera que el orgánico es principio y fin de la evolución humana. Esto ya lo vamos a ver la próxima semana y por lo tanto yo quiero que tomen en cuenta estos postulados por los que partimos en todas las perspectivas de la psicología genética. Pues bien, entonces, qué importante había sido el soma, qué importante había sido el cuerpo y qué importante había sido el que nuestros sistemas estén en correctas condiciones, tengamos salud, salud corporal, salud somática, y esto amerita que nosotros hablemos un tanto de lo que hemos venido llamando y que a muchos de ustedes les ha debido llamar la atención y que es la neuropsicología. La neuropsicología tan ligada a los procesos psicológicos, tan base de todos los procesos psicológicos. Pero esto obviamente corresponde a fisiología, a psicobiología, el que ustedes tengan referencia de ello. A mí me corresponde hablar sobre aquellos déficits o aquellos problemas
que enfrentamos los psicólogos cuando lo neurológico no está bien. Y cuando lo neurológico no está bien, se tambalea, influye en todo lo que nosotros conocemos como aparato psíquico. Todo daño cerebral en los niños está causado por epilepsia, que en nuestro país es muy importante. Por eso es de que hablo de epilepsia. Epilepsia que, ay, perdón, en comparación de otros países, llama la atención de que los cuadros epilépticos en nuestro país estadísticamente son muy elevados. Acá tendríamos dos tipos de epilepsia, una heredada y la otra eh, adquirida, como vamos a ver más adelante, por lesión cerebral, por daño cerebral. Tenemos los traumatismos cráneoencefálicos por golpes, accidentes que muchas veces tenemos, las encefalopatías, los tumores cerebrales y los accidentes cerebrovasculares. Esos son, eh, eh, esta es una lista de aquellos problemas que nosotros podemos enfrentar como psicólogos eh, con pacientes que hablan y tienen y han tenido algo sobre esto. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros y dónde es que nosotros recabamos toda la información? Obviamente, para nosotros un gran instrumento, una gran técnica es la entrevista. Y en la entrevista, nosotros tenemos que tener y saber recabar la información que va a incidir en un buen diagnóstico nuestro. Tenemos que hablar del preembarazo, que esto ya estaba mencionado a raíz de aquellas máximas que yo les daba al principio, ¿no? O sea, la historia de todo individuo, la historia nuestra, comienza precisamente con aquella historia de nuestros padres, aquella historia de esa pareja que decide traernos al mundo. Qué distinto es cuando no decide y acá estamos. De alguna u otra forma, eso marca nuestra existencia. El embarazo, que obviamente para todos sabemos de que es un periodo muy especial, y ya vamos a ver con un poquito más de detalle, el parto y el posparto. ¿Qué acá está un tanto más esquematizado, aquellas cosas que vamos a buscar en el preembarazo. El deseo de los padres. Una pregunta normal y una pregunta además necesaria que los psicólogos hacemos es si el embarazo fue planificado, deseado, esperado, querido, porque añadiría una palabra, buscado o no. Es distinto el tener un bebé realmente esperado con toda el alma a tener un bebé
hoy que viene de sorpresa. La llegada de un bebé, y yo digo, pero eso lo digo a título personal, la llegada de un bebé es una bendición. Pero qué lindo si el bebé llega planificado, querido, buscado, deseado, esperado. Qué bonito. Ahora, dentro de lo que es el preembarazo, se suscitan también temas sobre el sexo. No es lo mismo agarrar y decir, como acá dicen la mayor parte de las personas, no importa si es hombre o si es mujer, lo importante es que sea sanito. Eso lo van a escuchar en gran parte de nuestra población. Pero ojo, a veces esto es lírico, porque en una familia donde existen 4 hijas mujeres y viene el quinto embarazo, hasta inhumano sería pensar de que los papás no han deseado un varón. Eh, Obviamente esa familia va a estar con esa inclinación de querer un varón. O viceversa, en una familia donde hay 3 varones o 3 hijos o 5 hijos varones, cuán esperado es un nuevo embarazo, pero que traiga un ser del otro sexo. No solamente tenemos este tipo de vivencias, de experiencias, lastimosamente, en nuestro medio se desvaloriza mucho al sexo femenino. El sexo tiene que ser varón para que ayude en las faenas no solamente del hogar, sino en el trabajo, sobre todo en el trabajo. Un varón es una mano de obra para la familia, para la casa, es el fuerte, es el querido, es el deseado. En cambio, la mujercita, si nosotros vamos al hospital, al maternológico, vamos a escuchar, mujercita nacido, pobrecita, va a sufrir, va a sufrir por ser mujer. Por lo tanto, ustedes dirán, claro, ¿está usted hablando del machismo? Sí, estoy hablando del machismo, que está muy arraigado en ciertos sectores de nuestra población. Yo diría de que está arraigado en la mayor parte de nuestra población. Pero ojo que esto también eh, muchas veces es determinante para una persona que llega a una familia. Y hay además las expectativas de los padres y de la familia, ¿no? O sea, en este momento del preembarazo, no solamente está el deseo de los papás, quiero tener un bebé, sino que además están toda esta serie de elucubraciones o esta serie de posiciones que hacen de que ese bebé sea muy bienvenido o no sea muy bienvenido. Vamos a ver ahora qué pasa con el embarazo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, chicos, como psicólogos, todo lo que se refiere a los factores hereditarios y congénitos. Ya saben, hereditarios, aquello que nosotros heredamos de nuestros ancestros. Hereditarios, por ejemplo, en el caso que nos ocupa y en el caso que nos va a ocupar muchísimo tiempo de nuestra vida profesional, eh, los factores hereditarios están dados sobre todo por cuadros de epilepsia o con síntomas epileptoides. Hace un ratito les decía,
que hay un factor preocupante dentro de nuestra población y es el hecho de que hay mucha epilepsia. Y los cuadros congénitos, que como su nombre lo indica, congénito, son aquellas transmutaciones o aquellas malos funcionamientos en el momento de la concepción. Por eso es congénito. Por ejemplo, un ejemplo son varios problemas congénitos que nosotros conocemos. El más conocido es el síndrome de Down, por ejemplo. Bien, los factores placentarios hay que tener muy en claro, chicos, hay que preguntar a la mamá, sobre todo a la mamá, si han habido problemas de tipo placentario. Muchas veces la placenta está en una mala posición y provoca unas enormes hemorragias que llegan a incluso muchas veces al aborto espontáneo. Pero no solamente hay eso es en el sentido un tanto más urgente y más grave. No solamente hay esos factores placentarios que llevan a grandes hemorragias, sino que también hay otros que por X o Z o Y causas que son más manejadas por los médicos, estos factores placentarios hacen de que el bebé, por ejemplo, no se nutra, no se alimente, entre comillas, no logre el total desarrollo por algún problema en la placenta. Muchas veces es por un factor de insulina de la mamá, algunas veces son factores hormonales, son de diversa clase, pero nosotros tenemos que estar atentos como psicólogos si han habido durante el embarazo estos factores placentarios. Los factores maternos en sí, o sea, yo acá he puesto los factores maternos pensando hablar del rechazo o de la aceptación del embarazo. Chicos, si todo es senso-percepción, ¿por qué no pensar que un bebé ya tiene esas potencialidades, esas capacidades, esas competencias, esas funciones, llámenlo como llamen, senso-perceptivas? Y un buen útero, una mamá que quiere a su hijo, una mamá que quiere tener un hijo, una mamá que acepta a su hijo, va a ser un útero distendido, va a ser un útero progresivo que ayuda al bebé en todo su desarrollo y su evolución. En cambio, lo contrario sucede cuando la madre rechaza al hijo. Piensen ustedes que cuando la madre rechaza al hijo, consciente o inconscientemente, hay determinada tensión alrededor del útero. ¿No será que esta tensión la siente el niño? Ahora, hay personas que van más allá y tratan incluso de eh, provocar eh, episodios de aborto. Los factores ambientales. Los factores ambientales, por ejemplo, determinado tipo de eh, incitación a la droga, al alcoholismo, a determinados usos y costumbres que
no están muy adecuados para esta época de embarazo. Por ejemplo, el cigarro. Eh, Sabemos de que estos factores ambientales, o sea, que envuelven al medio ambiente de la mamá, pero que además la mamá de algún motivo u otro lo adopta. O el ambiente es propicio para que el embarazo no se desarrolle con la normalidad esperada. Por último, los factores socioculturales. Eh, en determinadas regiones todavía hay mucha represión y mucho miramiento en determinadas familias sobre los embarazos, por ejemplo, fuera del matrimonio, embarazos que no son bienvenidos porque o sea, no se dan las condiciones eh, que culturalmente esperamos para la llegada de un bebé. Por otra parte, hay otros factores socioculturales, por ejemplo, eh, yo pensaba, cuando ponía esto, pensaba en una práctica que hay en el campo. Cuando el niño está volcado, cuando el niño no se encuentra en una posición adecuada para un nacimiento normal, para un parto normal, existe lo que nosotros conocemos como el manteo, que consiste en poner en una manta a la mamá y lanzarla por los aires, creando así una especie de eh, eh, vacío, diríamos, para esperando de que el bebé se acomode. Este manteo ha sido una costumbre muy, muy arraigada y todavía sigue siendo una costumbre muy arraigada en determinados lugares, en especial rurales. No, ya se ha cortado esta costumbre dentro del medio urbano, pero esto continúa en algunos lugares alejados de los pueblos, incluso podríamos decir en pueblitos pequeñísimos tipo cantón. Bien, eh, ese es el embarazo. Ahora viene todas las características que podríamos hablar del parto. Qué importante es que nosotros estemos totalmente informados sobre el tiempo de gestación. El tiempo de gestación puede ser a término, cuando cumple las semanas requeridas eh, eh, para que el bebé se desarrolle normalmente. Sin embargo, no siempre tenemos partos a término. Muchas veces son partos prematuros. Hasta hace un tiempo atrás, niños que se adelantaban y querían nacer a los 5 meses, a los 6 meses, eran niños que morían, niños que fallecían, niños que por la inmadurez de ellos mismos en el momento del parto no podían soportar, eh, no estaban preparados para sobrevivir en la vida fuera extrauterina. Eh, Sin embargo, la tecnología ha hecho de que últimamente el niños prematuros sobrevivan. Hay máquinas especiales como las incubadoras, por ejemplo. Hay
proyectos especiales de investigación como los proyectos de Mamá Canguro, y que hacen de que el niño pueda sobrevivir, incluso niños de 5 meses de gestación. O sea, en esto hemos avanzado. Pero si bien el niño sobrevive, muchas veces, chicos, nosotros como psicólogos tenemos que preguntarnos bajo qué condiciones sobrevivió ese bebé. Muchos tienen y adolecen de daños cerebrales por la falta de oxigenación que han tenido en el momento del parto. Muchos, la mayor parte de los partos prematuros, en la mayor parte tenemos el riesgo de los pulmones inmaduros y por lo tanto es ahí que se complica con lo que nosotros llamamos la anoxia perinatal, la anoxia alrededor del parto perinatal. No solamente tenemos los partos prematuros, sino también tenemos los partos postmaduros. Aquellos que más bien, en vez de desembarazar la mamá, en vez de desembarazar alrededor de 38, 39 semanas, se pasa y aparentemente el niño está tan cómodo dentro de la barriga de la madre que no ni siquiera inicia el trabajo de parto. Y es ahí cuando muchas veces se procede a lo que todos conocemos como cesárea. Entonces, en el tiempo de gestación, el parto ha sido a término, el parto ha sido antes del término o el parto ha sido post-término. Porque el post-término, nosotros diríamos, está hipermaduro, sí, está hipermaduro, pero esa su hipermadurez hace que el niño defeque dentro de la barriga de la mamá y al defecar dentro de la barriga de la mamá infecta todo el líquido amniótico que lo rodea. Y el peligro está de que ese líquido sea absorbido de alguna forma por el niño, cosa que después causa grandes infecciones. Y es muy difícil de sobrevivir. Eso en el caso, en uno de los casos más graves. Otro ítem que tenemos y que para nosotros va a ser importantísimo como psicólogos indagar es el tiempo de trabajo de parto. El tiempo de trabajo de parto, ¿a qué llamamos tiempo de trabajo de parto? Llamamos a ese tiempo que ha transcurrido desde los primeros síntomas que nos anunciaban el advenimiento del parto, los primeros síntomas que a veces en las mamás no son dolores, a veces sí son dolores. A veces es la pérdida de un taponcito como de grasa. Entonces ya están en trabajo de parto. Otras veces es la pérdida del líquido amniótico. Entonces ya están en trabajo de parto. Y las más de las veces son simplemente contracciones. Contracciones que empiezan con un ritmo un tanto espaciado, pero que poco a poco se hacen cada vez más frecuentes. El tiempo de trabajo de parto en madres primerizas es posible que sea hasta de 24 horas. Desde el primer momento, en los primeros anuncios del parto hasta el parto, es posible que ello sea hasta 24 horas en madres primerizas. Pero en madres que ya han tenido hijos,
este tiempo de trabajo de parto es mucho más rápido. Ya ni siquiera vamos a ir a la mitad, a las 12 horas, sino vamos a ir hasta las 6 horas. ¿Por qué el tiempo de trabajo de parto es para nosotros muy importante? Porque un tiempo de trabajo prolongado causa y puede causar problemas de lo que nosotros conocemos como problemas en el feto, en los latidos del feto. Nosotros decimos a esto sufrimiento fetal. Un tiempo prolongado de trabajo de parto, hay sufrimiento fetal y el sufrimiento fetal se caracteriza por la falta de oxígeno en el cerebro del niño. Y la falta de oxígeno en el cerebro del niño produce daño cerebral. No olvidemos que nuestro cerebro se alimenta de oxígeno. Le quitamos el oxígeno y entonces es posible de que haya daño cerebral. Un tiempo de parto prolongado es tan riesgoso como un tiempo de parto muy rápido. ¿Por qué un tiempo de trabajo de parto rápido puede tener consecuencias negativas? Fácil. Piensen ustedes que presión, la presión que tiene el niño intrauterinamente es distinta a la presión que tiene el niño extrauterinamente. Por lo tanto, la naturaleza es sabia y el parto tiene que tener determinado tiempo en su proceso. El parto muy rápido hace de que haya un cambio muy abrupto entre la presión intrauterina y la presión extrauterina. Y eso también puede producir problemas de daño cerebral. En nuestro país hay que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque no solamente la mayor parte de nuestra población, sí, ya va a una asistencia médica u otros, que acá está también enseguida, es otro de los temas que vamos a abordar. Pero les decía, ¿por qué el trabajo de parto para nosotros es importante? Porque muchas veces, chicos, estos datos se pierden por una mala atención, en el parto. Recuerdo una anécdota, así rapidito les cuento, a una persona que comienza con el trabajo de parto el día domingo de carnaval. El médico mira, la ve acá en Cochabamba, Bolivia, la mira y dice, todavía falta mucho tiempo, váyase a su casa. La señora vuelve a las 8 horas más o menos, retorna al hospital y el médico no estaba. El día la internan y el día lunes el médico agarra, la mira y dice, no, todavía no. El martes el médico aparece, la mira y tampoco, de acuerdo a su percepción, tampoco estaba en el momento adecuado. Pero resulta de que el miércoles ya se dieron cuenta de que había sufrimiento fetal. Y recién el miércoles procedieron a la cesárea. Tiempo que fue relativamente tarde y determinantemente tarde porque el niño ya tuvo sufrimiento fetal y el niño ya tuvo las consecuencias de daño neurológico. En este sentido, otro de los ítems que nosotros tenemos que tener en cuenta, chicos, es la asistencia médica. Yo, acá en la ciudad y en pueblos bastante crecidos, desarrollados,
Quillacollo, Sacaba. Sí, la mayor parte va a acudir al médico, pero hay otras familias que esperan al niño en su propia casa, y eso lo sabemos. En el campo, los niños nacen a veces con la asistencia del papá o asistencia de una matrona o asistencia de una comadre. Entonces, cuando el parto es normal, cuando no hay dificultades, por supuesto de que eso va a constituirse simplemente en una anécdota de la familia. Pero y cuando el parto no es normal, cuando hay dificultades, cuando se presenta algún obstáculo, obviamente ahí es zapatero a tus zapatos, es decir, los que están más eh, entrenados para ello son los médicos. Por lo tanto, hay que ver y hay que indagar mucho sobre la asistencia médica que la persona haya podido tener. El tipo de desembarazo, acá podemos ver parto normal, cesárea, e incluso también hay otro que se lo ha venido utilizando, antes se lo utilizaba más, ahora no, que es el parto ayudado por instrumentos mecánicos. Cuando el bebé se trancaba en el canal de parto, había un brazo grandote mecánico que agarraba la cabecita del bebé y lo sacaba. Está bien, eh, se solucionaba el problema del parto, pero esta tenaza no dejaba de hacer daño a la cabeza del niño. Y la cabeza del niño obviamente no es como la cabeza nuestra. Nosotros ya somos cabezaduras. La cabeza del niño tiene todavía una fragilidad donde sus huesitos tienen que adquirir consistencia durante su desarrollo ya extrauterino. Entonces, eh, estos brazos mecánicos llamados forceps eh, tenían y lastimosamente ejercían eh, mucho daño. Muchos de ellos terminaban con traumatismos encefalocraneanos, eh, y cuya consecuencia después es una deficiencia a nivel intelectual. Por lo tanto, el tipo de embarazo puede ser mecánico, el tipo de desembarazo puede ser normal o el tipo de desembarazo puede ser cesárea. Ahora también, chicos, tenemos que tomar en cuenta la cesárea. Muchas veces decimos, la cesárea eh, es es un método, es un procedimiento que sirve para salvar vidas, tanto de la madre como del hijo. Pero, amigos míos, todos sabemos de que en este tiempo se ha puesto de moda la cesárea y sin necesidad de recurrir a ello, pues directamente queremos de que nuestros desembarazos sean a través de la cesárea. Bueno para la madre, pero no pensamos mucho en el hijo, porque el hijo, al tener que ser sacado a un medio extrauterino violentamente, muchas veces tiene problemas de respiración. Muchas veces el médico, el neonatólogo, tiene que ejercer determinado tipo de presión en los pulmoncitos para que estos empiecen a funcionar. No siempre
el desembarazo por medio de la cesárea es lo más seguro. Lo más seguro siempre va a ser lo natural. Bien, obviamente, otro dato que nos va a interesar mucho es el estado del neonato. Apgar, chicos, Apgar, acá en el estado de neonato ya nosotros hemos pasado todo lo que es Apgar. Por lo tanto, ahí vamos a ver si el niño nació moradito. O sea, la pregunta que generalmente hacemos a la mamá es, la primera vez que vio usted a su hijito, ¿cómo estaba? Estaba moradito, en algún lugar estaba moradito, sus labios estaban moraditos, sus uñas estaban moraditas, él enterito o ella enterita estaba moradita. Es muy importante si el chico ha tenido cianosis o no. El estar morado, falta de oxígeno, y cómo nosotros lo detectamos por eh, porque el síntoma se inscribe en nuestro cuerpo y empezamos a ponernos morados. Eso científicamente, dentro de nuestra profesión, se llama cianosis. La cianosis no es solamente cuando estamos recién nacidos, sino muchas veces cuando nos falta oxígeno, nos ponemos pálidos, y si nos falta mucho oxígeno, pues nos ponemos cianóticos. Pero en este curso, en este momento, nuestra profesionalización y nuestra academia nos dice de que tenemos que indagar sobre el estado del neonato. Sabemos de que nosotros tendríamos el recurso de el Apgar, pero el recurso del Apgar, chicos, es para nosotros, el día que nosotros tengamos hijos o el día que nosotros estemos presentes en algún parto. Pero a los papás no les vamos a preguntar, ¿se acuerda del Apgar? A no ser que sea un médico, ¿no? Pero sí le podemos preguntar dos cosas. Si había señales de cianosis, es decir, si el niño estaba moradito. Y la otra pregunta que generalmente hacemos, si el llanto ha sido espontáneo o el llanto ha sido provocado. Si el llanto ha sido espontáneo, quiere decir que el niño espontáneamente, claro, al ser sacado de su medio, tiene un montón de vivencias, como Freud decía, el parto, nuestro nacimiento es el primer trauma que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la primera vez que nos enfrentamos a lo totalmente desconocido. Y entonces, claro, el niño llora, y el niño llora, y es distinto a que el niño llore espontáneamente, a que el niño llore en forma provocada, es decir, los médicos lo sacuden un poquito para que el niño llore y de esa forma meta aire en sus pulmones. Y obviamente tenemos que preguntar, la última pregunta obvia es de que si ese niño ha tenido algún problema, ¿qué recursos se han empleado en el caso de emergencia? Por ejemplo, el niño ha tenido problemas de respiración o ha tenido sufrimiento fetal, y entonces tiene que el niño estar un día, dos, tres, a veces un mes en incubadora. Generalmente la incubadora se prolonga el tiempo de estar en la incubadora cuando los niños son prematuros. Pero también cuando los niños no han sido prematuros y han tenido algún tipo de problema
durante el parto, pues es muy factible de que se lo tenga de que se emplee este tipo de recursos como la incubadora. Esto es lo que sucede en el parto, chicos. Y ahora, ¿qué pasa en el posparto? ¿Cuáles van a ser nuestras indagaciones? Enfermedades que ha tenido el niño desde que nació. Y sobre todo nos vamos a centrar en los episodios febriles. Ustedes saben de que las neuronas no soportan la temperatura. Por lo tanto, cuando hay episodios febriles, es posible que nosotros tengamos convulsiones, que tengamos pérdidas de conocimiento o que tengamos delirios y alucinaciones. Muchos niños de 2, 3 años que ya hablan, por ejemplo, y tienen estos episodios febriles, ven que dragones en el cielo, que el perro los está queriendo morder, y lo dicen, lo hablan, y los papás están totalmente desconcertados porque son verdaderos delirios o verdaderas alucinaciones. Acá, 2 minutos, chicos, acá en Bolivia hay mucho de esto, y hay mucho de las convulsiones febriles. Y las revisiones médicas agarran y dicen, ha sido una convulsión febril y váyase a su casa tranquilito porque no sucede nada. Para nosotros los psicólogos sí. Si ha habido una convulsión, por más febril que sea, ya nosotros tenemos que tomar en cuenta todo el conocimiento que podamos tener sobre neuropsicología. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito también. Luego tenemos accidentes, caídas, pérdidas de conciencia, desmayos, porque acá es bastante peculiar. Las mamás, preguntamos a las mamás, ¿su hijito se ha desmayado? No, nunca. Solo ha perdido el conocimiento. ¿Cómo distingues una pérdida de conocimiento a un desmayo? Por lo menos yo no tengo el síntoma es el mismo, la precisión de diferenciar qué es una pérdida de conocimiento y qué es un desmayo. Pero acá muchos papás, muchas mamás tratan de aplacar su angustia de saber que su niño se ha desmayado, diciendo, no, ha perdido el conocimiento un poquito nomás, un ratito nomás. Tenemos después, aparte de los accidentes, caídas, tenemos los problemas en el desarrollo. Sobre todo, nos vamos a fijar en la deambulación y en el lenguaje. Es decir, la deambulación hemos visto ya por Piaget y cuando estábamos viendo Piaget, que la deambulación es alrededor del año, entre el cuarto y el quinto estadio de Piaget, y es una época de grito de la libertad porque el niño puede ser libre, ya no está aprisionado por los brazos del mayor o de la mamá, y entonces puede ser libre, pero esta libertad tiene muchas veces su precio porque el niño no conoce de peligros. Entonces, generalmente nosotros preguntamos a qué edad caminó. Mientras nos digan entre el año y 4 meses, chicos, todo está bien. Muchas veces hay niños, son muy pocos, pero que empiezan a caminar a los 9 meses. Otros a los 10 meses, otros a los 11 meses. Ojo, psicólogos, ello no es síntoma de que el chico es más inteligente que otros, porque acá en nuestro medio dicen,
Caminó a los 9 meses, pero sí era brillante, ¿no? Confunden la capacidad intelectual con lo que es el desarrollo motor grueso o la motora gruesa. Eh, lo que se espera es que de alguna u otra forma el desarrollo orgánico prepara al niño para la deambulación. Y si el niño está preparado pues a los 9 meses, pues bárbaro, pero no es índice de que sea más inteligente. Si, o sea, nosotros, por favor, abran todo lo que yo les he recomendado de Gesell, abran todo lo que les he recomendado de el test de desarrollo de Denver, y vamos a ver de que acá, en tanto deambulación, vamos a tener un tiempo así para esperar que el niño camine. Hasta el año y 4 meses es totalmente normal y esperable que el niño lo haga. Pero a partir del año y 4 meses, cuando nos dicen, fue tardoncito en caminar, caminó al año y 5 meses, año y 6 meses, ya preocupémonos, veamos los síntomas neurológicos que enseguida vamos a enumerar. Igualmente el lenguaje. De más está decirles, hasta nos hacen chistes con ello, nos toman el pelo. El lenguaje en las niñas es más precoz que el lenguaje en los niños. Las niñas empiezan a balbucear, a precisar y a hablar un tanto antes que los niños. Tampoco esto es signo de que la niña sea más viva o más inteligente. Simplemente son características que tenemos entre los dos sexos. Obviamente que esta deambulación y este lenguaje tiene que estar tienen que estar acompañados, por la estimulación adecuada. Si yo voy a tener en mi EPI a mi bebé todo el rato, porque además es más cómodo, así evito de que él se meta en Honduras. Así evito de que él tenga algún accidente. Si lo voy a tener en mi EPI, está bárbaro. Voy a evitar a que tenga accidentes, pero no lo voy a estimular adecuadamente. Igual en el lenguaje. Si nuestros niños están balbuceando, el papá, el mamá, y no tenemos la retroalimentación, el niño no tiene la retroalimentación, el niño se mueve por señas y basta que nos señale agua para que le demos agua, basta que nos señale pan para que le demos pan, y no le exigimos de que lo diga. Obviamente, para el niño va a ser mucho más cómodo gesticular, señalar que hablar. Por lo tanto, tanto la deambulación como el lenguaje. Y acá tenemos que tener muy en cuenta esto de la deambulación, chicos. Recuerdo que con ustedes he hablado de esa costumbre que tenemos de envolver a los niños totalmente en cuanto nacen, pensando de que es porque su espaldita está inmadura, porque no queremos que sea rosco, y hay un montón de explicaciones, pero Piaget nos está diciendo de que el movimiento es inteligencia, por lo tanto nosotros tenemos que dejar libre al bebé, totalmente libre desde que nace, para que desarrolle su inteligencia. Ah, en este sentido, yo digo, por favor, cuidado que ustedes ya profesionales estén envolviendo como momias
a nuestros niños. El niño, el movimiento del niño, lo senso perceptivo, hace crecer lo intelectual. Igualmente, en la deambulación, chicos, acá también tenemos el problema de que cargamos mucho a nuestros hijos y en el campo, sobre todo, el EPI es a la orden del día. Por lo tanto, si bien los libramos de muchos accidentes, también estamos evitando de que el niño tenga una adecuada estimulación. Y por último, cualquier otro síntoma que haya llamado la atención a la familia. Todo síntoma que haya llamado la atención, por ejemplo, que hay papás que vienen y me dicen no duerme, y si él no duerme, nosotros tampoco no dormimos. ¿Y cuánto tiempo tiene su hijo? Y bueno, ya tiene 2 años. No es posible que un niño no duerma durante 2 años. Algo le está pasando, algo está sucediendo, no es normal. Otro síntoma que muchas veces aparece es, ha empezado a tartamudear. ¿Y usted qué ha hecho, señor? ¿Qué ha hecho, señora? Ay, no, si yo le he dicho, respira, respira. No, los niños cuando estamos aprendiendo a hablar, tartamudeamos. Si de grandes también tartamudeamos. ¿Por qué no dejar libremente a que tartamudee el niño y no agarrar y resignificar ese síntoma diciéndole, no, tienes que hablar de otra forma, bla, bla, bla? Entonces ya hemos resignificado ese síntoma, algo que podría haber pasado para el niño totalmente inadvertido, al ser resignificado, pues resulta de que se instala el síntoma. Tics. A los papás les llama la atención de que aparezcan tics o que el niño tenga onicofagia, es decir, se coma las uñas, se llama onicofagia, comerse las uñas, y por lo tanto tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que haya llamado la atención a la familia. Ahora bien, todo daño cerebral, chicos, produce estas alteraciones psicológicas. Todos los cuadros anteriores nos han preparado para hablar sobre el estado de salud del niño. Y el estado de salud del niño nos estamos refiriendo no solamente a la parte psíquica, sino también a la parte orgánica, que es el sostén de lo psíquico. Cuando tenemos distinto tipo de alteraciones, de daños orgánicos, de daños neurológicos, muchas veces no vamos a tener lesiones cerebrales grandes que produzcan, por ejemplo, parálisis cerebral o que produzcan una deficiencia mental. Muchas veces van a ser niños con daño cerebral cuyos síntomas, y escuchen bien esto, cuyos síntomas se manifiestan en determinado tipo de alteraciones psicológicas. Es decir, en otras palabras, las consecuencias las vamos a tener en lo psicológico. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Vamos a tener problemas de conducta, vamos a tener problemas en el rendimiento escolar, vamos a tener trastornos de sueño y vamos a tener trastornos de lenguaje. Vamos a ver a qué nos referimos con problemas de conducta. Con problemas de conducta, hiperactividad que ya todos conocemos, porque es un cuadro bastante hablado y bastante conocido acá en nuestro medio.
Ya muchos de ustedes dicen, ay, es que yo soy muy hiperactivo, porque soy muy movedizo, porque soy muy activo, ¿verdad? Pero no, chicos, estamos hablando acá de una alteración psicológica. Parecería que al chico no se le ha dotado de la palabra cansancio. La hiperactividad del niño está en constante movimiento. En un momento ya está fuera de la casa, en el otro momento está en el árbol, en la punta del árbol, en el otro momento ya se fue a la casa del vecino y se subió a la punta del techo del vecino, y realmente son niños que exacerban, son niños que empieza el medio a decirles, quédate tranquilo, quédate quieto, eres un travieso. Y por lo tanto, obviamente, estos mensajes, obviamente, lo único que hacen es exacerbar más al niño. La hiperactividad es un síntoma muy, muy llamativo, molestoso, y por lo tanto, la mamá con un niño que tiene hiperactividad, volando va a buscar al pediatra, el pediatra lo va a derivar al neurólogo, y bueno, vamos a tener la atención necesaria. Pero ¿qué pasa con la hipoactividad, que también se llama hiperquinesia o hipoquinesia? La hipoactividad, hipoquinesia, la hiperactividad, hiperquinesia. ¿Qué pasa cuando hay hipoactividad? Es decir, más bien son niños santos, totalmente santos. La hipoactividad, chicos, es tan peligrosa como la hiperactividad o la hiperquinesia. Solamente que la hipoactividad no molesta, y recién nos traen al niño cuando empieza a fracasar en el colegio, cuando las relaciones sociales no se desarrollan, cuando hay alguna alteración más objetiva, pero cuando el niño ya es más grande. ¿Por qué? Porque la hipoactividad, chicos, no es penada, no es sancionada, más bien es alabada. Un chico hipoactivo es un chico aplaudido porque los papás dicen, es de santo, es de buenito, no molesta para nada, mi hijito es un amor. Y ojo, el hijito está con una hipoactividad que también es un síntoma neurológico. No se olviden una cosa, chicos, todos los extremos son malos. Tan malo es ser hiperactivo o hiperkinético, tan malo como ser hipoactivo o hipokinético. Por lo tanto, todos los extremos son malos. Otro problema de conducta es la exacerbación de la agresión. O sea, todos tenemos la pulsión agresiva, hasta nos sirve para defendernos del medio, chicos. Nos sirve para defendernos la pulsión agresiva. Pero, ¿qué pasa con niños con problemas neurológicos? Estos niños tienden a tener a flor de piel conductas agresivas. Está pasando el hermanito o la hermanita o la compañerita, pega, o el compañerito, pega, molesta, pellizca, sin un estímulo negativo, es decir, total. Ha venido este niño y me ha insultado, perfecto. ¿Y tú qué has hecho? Le he dado una piña, perfecto. O sea, no está bien, pero ha reaccionado ante la agresión. Pero esta clase de niños no necesitan agresión, no necesitan un estímulo agresivo para
responder con agresión. Simplemente responden con agresión. Son esos chicos pegadores, son esos chicos que hacen daño al compañerito. Y bueno, entonces son chicos que van a poblar nuestro consultorio y nosotros vamos a saber de que hay una exacerbación en la agresión. ¿No será esto que nos dijo una vez la Patti, que puede ser un síntoma muy ligado a lo neurológico? Entonces acá tenemos la exacerbación de la agresión. Otros síntomas que no damos mucha atención y sin embargo son significativos. La terquedad, el capricho extremo. La terquedad y el capricho. Ustedes han debido ver muchas veces a niños que hacen quedar muy mal a los papás, porque en plena vía pública, en pleno mercado, se tiran al suelo y dicen, ¡ay, yo quiero esto! Y nosotros miramos a las mamás y decimos, ¡qué mala! ¿Por qué no le da? Mira a ese pobre chico. Y el pobre chico le está haciendo quedar tan mal a la mamá y la mamá suda y el papá suda y el papá si viene y le dice, ya levántate, pero los otros salimos y dicen, ¿cómo lo va a tratar así a su hijo? Chicos, esta clase de niños son tan tercos, tan caprichosos. Nosotros privilegiamos la palabra y siempre agarramos y queremos convencer al niño terco, al niño caprichoso. Esto no te puedo dar, Juancito, o esto no te puedo dar, Margarita, por esto, por esto, por esto. No entienden. Siguen con lo suyo. Y no importa hacer quedar mal al papá, hacer quedar mal a la mamá, hacer quedar mal a la familia. Les importa un pito. Perdón con la expresión, pero no les importa. Entonces, la terquedad y el capricho. La rebeldía ante la autoridad y el no sometimiento a leyes, normas familiares ni sociales. ¿No? El papá dice, Pablito, haz esto, no quiero, no voy a hacer, ¿quién eres tú? Empiezan a gritar, empiezan a faltar el respeto. Y claro, eh, la respuesta también de los papás se vuelve agresiva y por lo tanto se daña la relación. La relación queda dañada entre papás e hijos. Cualquier tipo de lentitud en el desarrollo. Hace un ratito yo les hablaba lentitud en el desarrollo de la deambulación y del lenguaje, pero acá quiero ser más amplia. Lentitud en el desarrollo, me refiero ya a niños un tanto más grandes que, por ejemplo, no se hayan podido adaptar al colegio, que, por ejemplo, tengan algunas dificultades en agarrar el lápiz, que tengan algunas dificultades en la motora fina en general o la motora gruesa, y entonces cualquier tipo de problema y de lentitud en el desarrollo. Chicos, tienen ustedes otros recursos, no solamente Piaget, ahora van a tener además Balón, pero ustedes tienen los recursos que he tratado de que ustedes los vean por lo menos y los manejen. Tienen Kessel, tienen Denver, que son excelentes recursos, chicos, para trabajar con niños. Tenemos además la enuresis diurna y o nocturna. El niño se hace pipí en la cama o durante el día. Obviamente, en un principio, cuando el niño está
adquiriendo el hábito de usar el baño, durante el día va a controlar con bastante soltura y con bastante dominio eh, todo lo que se refiere al control de los esfínteres durante el día. Después viene durante la noche, pero no tan después. Es decir, el después es un mes de diferencia, a veces menos, a veces más, pero tampoco es un año, 2 años, 3. Hay papás que toman como si fuera totalmente normal que el niño de 5 años se haga pis, que el niño de 7 años se haga pis, que el niño de 10 años se haga pis, e incluso hay adultos que siguen haciéndose pis, especialmente en la noche. Como les digo, más allá de los 3 años, chicos, entre 3 y 4 años, ya tenemos, si es posible antes, mejor, pero entre 3 y 4 años ya podemos hablar de un control de esfínteres que nosotros debemos esperar como normal. Pero ya más allá de los 4 años, aunque sea una vez al año, aunque sea poco, se hace una vez a la semana, o cuando yo le doy mucho líquido, se hace pis. No, chicos, o sea, el control de esfínteres no depende tanto de que nosotros tengamos la costumbre de beber antes de dormir o no. ¿Cuántos de nosotros adultos bebemos antes de dormir? Nos tomamos un tecito, nos tomamos cafecito, nos tomamos un mate, tomamos agua y no estamos haciéndonos pipí en la cama. Por lo tanto, la enuresis nocturna, la enuresis diurna y o nocturna es un síntoma que nosotros vamos a tomar en cuenta dentro de lo que es la anamnesis o la entrevista que estamos haciendo a los papás. Y la encopresis, también llamada ecopresis, pero más conocida como encopresis, es ya también la imposibilidad de dominar el esfínter anal, es decir, el niño defeca sin control. Y esto sucede muchas veces hasta los 5 o 6 años. ¿Cuántas veces nuestros pacientes son niños que han venido porque ya el amiguito, la amiguita no lo soporta, no soporta el olor y por lo tanto es rechazado, el niño es rechazado? Pero yo digo, ¿y cómo los papás no se dieron cuenta que el niño tenía este problema? ¿Cómo los papás no se percataron de ello? Cuanto más pronto, chicos, y escuchen bien también esto, cuanto más pronto nosotros ingresemos con las terapias y los tratamientos correspondientes, más eficiente es nuestra labor, no para el presente solamente del niño, sino para el futuro del niño. Por lo tanto, hay que estar atentos a todo este tipo de síntomas que les he enumerado. Problemas de rendimiento escolar, tenemos la típica atención y concentración dispersa, conocida por nosotros por el TDA y el TDAH, que es no solamente atención y concentración dispersa, sino que además se le suma la hiperactividad o la hiperquinesia. Es el cuadro más característico y es el cuadro que ocasiona mayores problemas en el rendimiento escolar. Aparte tenemos la dislexia,
la discalculia, la disortografía, la disgrafía. Fíjense la letra de ustedes, chicos, ¿cuántos son disgráficos? ¿No? La disgrafía, todos estas dis, ustedes van a estudiar en psicología educativa. Por lo tanto, yo paso este cuadro porque lo van a ver con profundidad en psicología educativa. En todo caso, si les interesaría hablar de alguno de ellos, pues nos vamos a hablar por el foro de dudas. Y por último, penúltimo cuadro, trastornos de sueño. También un síntoma que no nos llama la atención, pensamos de que son características que tiene el niño y no es así. Desde el primer año de vida del niño, muchas veces se presentan dificultades en su sueño. Está bien de que una vez que nace el niño, muchas veces tenemos que esperar un mes, 2 meses, hasta 3, para que el niño regule su sueño y cada vez pida menos teta y menos mamadera y duerma más recorrido. Sin embargo, hay niños que durante todo el año, todo el primer año, han tenido trastornos de sueño, han llorado, no han podido dormir. Ha sido todo, y los papás recuerdan porque obviamente es un síntoma que les afecta en primer lugar a ellos, porque son ellos los que tienen que calmar a ese niño. Ya cuando el niño crece un poquito, nosotros hablamos de sueño inquieto o sueño intranquilo. Incluso hay algunos autores que diferencian. Sueño intranquilo es aquel sueño en el que las personas, incluso ya de adultos, se mueven mucho, se destapan mucho, amanecen con la almohada en los pies, la frazada sobre el ropero, y por lo tanto la cama totalmente destendida. Ese es el sueño intranquilo. Y el sueño inquieto, algunos autores dicen que es el intranquilo, pero además le añadimos estas otras características. El sueño inquieto es terror nocturno, soniloquios, además de sueño intranquilo, ¿no es cierto? Soniloquios, que es hablar de dormido, bruchismos, que es cuando nosotros hacemos ruidos de dormidos con los dientes, hacemos crujir los dientes, bruchismo, bruxismo o bruchismo, se dice de las dos formas, y el sonambulismo o presonambulismo. Sonambulismo todos lo conocemos, o que es caminar de dormido, pero el presonambulismo muchas veces no le damos pelota, y el presonambulismo es aquel estado en el que el niño o los ya ni siquiera tan niños, incluso adolescentes o jóvenes o adultos, se sientan muchas veces de dormidos en su cama, dicen con los ojos abiertos, dicen algunas palabras, y ¡pum!, se vuelven a dormir. Al día siguiente le preguntas, pero has dicho tal cosa. Y la persona dice, ¿yo? ¿Estás loco? No se acuerda en absoluto, porque estaba en un estado sonámbulo. A esto llamamos presonambulismo. No caminan de dormido, pero sí se sientan, hablan, abren los ojos, parecen despiertos y sin embargo están dormidos. Estos son los trastornos de sueño, chicos, y que muchos no damos pelota, pero que, nos tiene que llamar la atención, y más
como psicólogos nos tiene que llamar la atención qué es lo que pasa en este ámbito en los niños que vamos a atender. Y por último, tenemos los trastornos del lenguaje. Las famosas dislalias. Dislalia, dificultad que tiene el niño o la persona para que algún sonido sea repetido con normalidad. Por ejemplo, ustedes, ¿cuántas veces han escuchado a las personas que no pueden pronunciar la S, por ejemplo, sin ser cambas? Y hablan, pero un tanto con la S medio no sé cómo, porque no pueden pronunciar la S, ¿no es cierto? Eh, hay personas que no pueden pronunciar la S, hay personas que no pueden pronunciar la R, la R, ¿no? Y eso se llama dislalia o trastornos del habla. Cualquier tipo de retraso en el lenguaje, cualquier tipo de retraso en el lenguaje en el sentido que, bueno, preguntamos a los papás a qué edad comenzó con palabras sueltas y a qué edad comenzó con frases sueltas. Frases sueltas ya es la etapa eh, preconceptual, la etapa preconceptual de Piaget. Por lo tanto, tenemos que preguntar si su lenguaje era claro y si ya podía relacionar, por ejemplo, eh, determinado tipo de peticiones, frases sueltas muy, muy chiquititas. Dame leche, quiero pan, mamá, ven, ¿no? O sea, cualquier retraso en el lenguaje es sintomático para nosotros. Tenemos la afasia, que yo pienso, pero lo que digo no corresponde a lo que pienso. Y esto nos ha sido muy dificultoso. Este cuadro ha sido muy dificultoso de descubrir, porque ¿cómo puedo descubrir lo que una persona está pensando? Generalmente lo que pensamos lo decimos y hay una relación entre lo que pensamos y nuestros dichos, pero en la afasia no, hay una corte de relación entre lo que pensamos y lo que decimos. Y por último, las famosas tartamudeces, chicos. Las famosas tartamudeces que en muchas personas es un problema muy serio. Y es un problema muy serio porque es como si eh, el desarrollo motor fino que hace al movimiento de nuestra lengua tenga algún problema mecánico. Pero a esto se le agrega la tartamudez, se le agrega un montón de situaciones familiares, situaciones ambientales, situaciones sociales que instalan el síntoma. Con esto he terminado, chicos, y espero que les guste y espero que les sirva. Me despido de ustedes, tengan ustedes un lindo día. Hasta luego.